بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o de leyes prácticas. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior, que era el tema de la purificación, de cómo hacer para purificar distintas cosas. Bien, habíamos visto que es cómo se hacía para purificar con el agua. Un pequeño recordatorio, vamos a empezar. ¿Cuánto era el agua Kur? ¿Se recuerdan? El agua Kur eran 884 litros aproximadamente. Menos que eso es todo agua Khalil. Siempre tengan en cuenta eso. O sea que normalmente lo que uno tiene a mano cuando no tiene una canilla es, a menos que tenga una fuente cercana o algo así, tiene normalmente agua Khalil, fuera de la canilla y demás. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Cómo hacemos para purificar? Habíamos terminado ya prácticamente lo que era cómo purificar la ropa, cómo purificar las vasijas. Bien, hoy vamos a ver algunas cosas más. Primero, cómo purificar la misma fuente de agua. Bien, en el caso de que es, por ejemplo, agua Khalil, habíamos dicho menos de la cantidad Kur, de lo que deberíamos hacer es agregar la misma cantidad de agua nuevamente sobre el balde o el recipiente que tengamos. Obviamente que si vamos a poner un balde bajo una canilla, ¿cómo sabemos si eso de repente se ha transformado? Bien, eso es suficiente con ver que el color, el olor o el sabor hayan cambiado. O sea, lo llenamos hasta determinado punto, nuevamente que se rebalse, o lo vaciamos y lo volvemos a llenar, por ejemplo. Tal vez es más fácil, pero sí. Si lo que hacemos es agregar agua sobre ese lugar, es hasta que se haya nuevamente una medida más de la misma agua. O por ejemplo un pozo, una pileta, no sé, ha sucedido que hemos perdido mucha sangre o lo que fuese, o algún otro tipo de acontecimiento. Por ejemplo una pileta, puede pasar en nuestros países, esas piletas tipo, nosotros decimos pelo pincho, una pileta de lona o algo así, el bebé hizo pis, vinieron 5 chicos a jugar al mismo tiempo en la pileta y lamentablemente se ha transformado en una porquería. A lo mejor igual, obviamente es vaciarla y volver a llenarla. Pero ¿cómo nos aseguramos de que eso está puro cuando llenamos de vuelta ese recipiente y la cantidad de agua que agregamos es la misma cantidad que había? O sea, duplicamos la cantidad de agua, por llamarlo de alguna forma. Bien, ¿qué pasa con el agua Kur? Lo mismo, tanto con el Khalil como el agua Kur. Bien, ahora también otra opción es que llueve y eso se purifica, porque la cantidad de agua de milímetros de agua que caen por minuto es una cantidad tremenda, por más que uno sepa. Depende del país, ¿no? Pero bueno, normalmente es mucha cantidad. Con lo cual, desde el punto de vista del religioso o del Ahkam, es suficiente con que llueva sobre uno de estos recipientes, una pileta o lo que fuese, digamos, que por ahí nos ahorra tiempo y es más fácil. El cloro no purifica, digamos, por más que haya cambiado el color y limpia, digamos, puede matar muchas partículas y demás, no purifica. Nosotros lo que necesitamos es que se purifique, digamos, para que sea válido en nuestro caso. Es decir, puede que haya cambiado
al estado en cierta medida del agua, pero a lo que hace una cuestión ritual y demás, no purifica el agua. Bien, ¿cómo hacemos para limpiar el piso con agua? Bien, puede pasar que un animal o un niño pequeño, por ejemplo, orine en un lugar del piso. Lo que hace falta, como siempre dijimos, habría que correr, o sea, limpiar lo que hay primero en la fuente, digamos, de la impureza, o sea, sacar la orina o el excremento, lo que fuese, limpiarlo, y una vez que está hecho eso, por ejemplo, si tenemos una manguera es fácil, porque lo pasamos y ya es agua corriente, digamos, se purifica, digamos, que corre el agua y siga su paso. Es importante que corra el agua, digamos. Si queda estancada, el agua que quedó estancada se va a impurificar. Pero si es agua que corre, no. Es más fácil pasar, por ejemplo, por más que sea un baldazo, uno tira el agua y después con un secador de piso, o nosotros decimos lampazo, un secador de piso normalmente se hace correr el agua de forma tal que no quede estancada en un lugar. Ahora bien, si esa agua es de un balde, por ejemplo, no es de una manguera, no es agua cur, digamos, no es suficiente, o corriente, como hemos dicho. Con lo cual, al lugar donde tiramos el agua, esa agua va a ser impura, con lo cual obviamente no debemos tirarla dentro de la casa, sino que, por ejemplo, en un lugar que haya tierra, o que no sea problema que haya una impureza. En el caso de ser un balde, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un patio, corremos, o en una rejilla mejor, ¿no? La corremos el agua hasta que caiga en la rejilla, digamos, y desaparezca. O uno o dos baldes, con un balde, teóricamente en el caso de que ya hayamos limpiado, con un balde sobre lo que ya está limpio, quedaría puro, digamos. Bien, normalmente el lugar por donde pasa el agua se considera que sea purificado después de la limpieza, ¿no? Si no pasa el agua y se estanca, obviamente no. Con lo cual, lo que tiene que hacer es pasar el agua. Bien, vamos a ver un par de ejemplos más. ¿Qué pasa con los cereales o con los distintos tipos de alimentos? Semillas, por ejemplo, distintos tipos de legumbres. Eso se impurifica. ¿Cómo hacemos para limpiarlo? Bien, en el caso de que sepamos que el agua que la impureza solo ha llegado a un lado, no ha penetrado dentro de la semilla o el grano o la legumbre, con lavarlo en agua, por ejemplo, en agua corriente un poco, o incluso, por ejemplo, en un colador, le echamos un balde o una cantidad suficiente de agua que corra, digamos, suficiente, se ha limpiado. Pero si el agua ha penetrado completamente en una de estas semillas o granos o legumbres, lo que fuese, en ese caso no se purifica y ha quedado, digamos, fuera de uso, lo hemos perdido la oportunidad. Como sabemos que no nos podemos alimentar de algo impuro, digamos, listo, ya no serviría ese alimento. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرا اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. Obviamente que si no estamos seguros, se habrá impurificado, habrá penetrado dentro de la parte interior o no, en ese caso no tenemos que volver siempre a la certeza. ¿Cuál es la certeza? Que estaba puro, o sea que no penetró. Bien, ahora una cosa que pasa mucho, que puede pasar mucho en nuestros países o en otros lugares, que es un motivo también a veces de pelea o de discusión o de resentimiento. Si a una persona le han enseñado cómo tiene que purificar y él lo ha aprendido, lo ha puesto en práctica, no hay que si él dice esto está puro, no hay que ponerlo en duda. Si esa persona me dijo está puro, suficiente. Lo mismo pasa con nuestras familias. Hay muchos que tenemos familias cristianas. Vos le decís, mamá, por favor, lávame la ropa una vez y enjuagame una vez porque yo necesito que se siga bien. Se lo explicaste. Tu mamá te dice, está bien, y lo voy a hacer por vos, hijo querido, lo que sea. Lo hace, después no hay que poner en duda, no hay que dar espacio al guas, es decir, a la murmuración, digamos, porque si no vamos a caer siempre en esta duda.
ahí tenemos que estar seguros de que lo han purificado. Si es una persona que es musulmán practicante, de por sí también es lo mismo. En cierta medida se puede considerar una persona que dice, bueno, no es musulmán, no respeta. De todos modos no está bien. De hecho, hasta es prohibido dudar de la palabra de una persona que dice que está purificado. O sea, si me dice, esto está puro, y seguí las instrucciones que tienen que tener algo para estar puro, es suficiente. No hay que andar interrogando ni causando molestias a la gente sobre si está puro o no está puro. Eso es una cosa de mala educación y aparte que también genera resquemor y disputas dentro de una misma comunidad, que es algo bastante desagradable, pero pasa bastante lamentablemente en nuestros países. Bien, lo mismo pasa cuando uno limpia. Si yo sé la regla, cómo purificar, por ejemplo, ropa, no hace falta que la limpie 50 veces o 45, no. Dijimos, lo lavo una vez, lo enjuago. Esto también pueden ser peleas entre marido y mujer, digamos, me lavaste la ropa, ¿cómo se...? No, sí, la lavé, la enjuagué y después le puse agua, digamos, como para purificarla y la enjuagué, listo. No hace falta que lo laves 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces, no. Una vez la limpieza, otra vez la purificación, suficiente. El resto es waswas, es murmuración y hay que evitarlo porque genera discusiones sin ningún tipo de sentido. Bien, ¿qué pasa con el otro tipo de purificación? Hemos terminado con el agua, vamos a seguir ahora con el caso del suelo o el piso, que también purifican. ¿Qué es lo que purifica el suelo o el piso? Las suelas del zapato o la planta de los pies. Bien, tiene que el suelo cumplir determinadas condiciones. Por ejemplo, tiene que estar puro en un principio como base, tiene que estar seco, bien. Después, normalmente tiene que ser de alguno de estos tipos de materiales, por ejemplo, que sea tierra, arena, pedrasca, pavimento, mismo piedra, la piedra mismo. Bien, eso como básico. Si bien nosotros sabemos que a veces ya con pasarlo supuestamente es suficiente, una vez que nos estamos, por ejemplo, tenemos algún tipo de impureza en el pie, nos pasamos la planta del pie sobre esa superficie determinada cantidad de veces y decimos, bueno, ya está limpio. Bien, eso está bien, se puede conseguir que ya esté, pero lo recomendado es que tiene que haber por lo menos, darse 15 pasos por lo menos sobre esa superficie, por lo menos pasar el pie 15 veces, no sobre el mismo lugar, porque no, digamos, no tengo una vez acá, otra vez acá, otra vez acá, y con esas 15 veces tenemos la certeza de que la suela o el pie o lo que fuese, o la planta del pie ha quedado puro. Bien, otras superficies, por ejemplo, el mosaico, mosaico o cerámica, las alfombras, el piso de madera o un piso sembrado, hasta el pasto, ese tipo de superficies no purifican la suela, ni la planta del pie ni la suela del zapato. Es decir, el común que hacemos nosotros, en nuestros países lamentablemente es muy común que los perros defequen, digamos, en la vereda, por ejemplo, y el clásico que hago, busco un pedazo de pasto para limpiarme. No, el pasto tiene una humedad, con lo cual no es seco, con lo cual no me va a servir. Digamos, puede que se limpie, pero no se purifica, que es lo que estamos buscando nosotros. Entonces el pasto no sirve. Vamos a buscar un lugar que haya tierra o arena, o el mismo asfalto tampoco, que haya algún tipo de piedras, digamos piedra, tierra, arena o el pavimento es considerado que purifica. El caso del asfalto o algún tipo de mosaico, o sea, de cerámica, no la cerámica como la del... No, la cerámica en general, digamos, sí podemos. Algunos ya eso hay que buscarlo dependiendo a qué sabios seguimos. Algunos consideran que sí, otros consideran que el asfalto y el mosaico o cerámica no purifican y otros consideran que sí purifican. Bien, hay un par de ejemplos más que vamos a ver y ya casi estaríamos terminando con la clase de hoy. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que por una cuestión, un accidente o lo que fuese, han perdido los pies o tienen la pierna hasta la rodilla, además?
En el caso de caminar, normalmente esas personas no caminan con las rodillas o apoyan las manos en la tierra. ¿Se purifican las manos y las rodillas por el hecho de caminar sobre el suelo? No, no se purifican. La opinión de la mayoría de los sabios es así. Obviamente hay diferencias entre las distintas fatwas, pero de forma general no se limpian. Lo mismo los cascos de caballo, un caballo que pasa sobre una superficie, digamos, con la sola tierra o con el solo caminar sobre la piedra, ¿se purifica? No, no se purifica. Lo mismo la punta de un bastón. No solo el caballo, digamos, todos los cascos de todos los animales, o sea, vaca, oveja, o sea, algunos tienen cascos, no, otros tienen pezuña, digamos, pero bueno, los pies, las 4 patas de los animales, digamos, no se purifican de ese modo. La punta del bastón, habíamos dicho, la punta del bastón tampoco. Si una persona usa un bastón o algún tipo de ayuda para caminar, debería limpiarla. No, con el piso normalmente no alcanza, digamos. Las medias, lo mismo, si camino con medias, a menos que sean esas medias que vienen con suela, digamos, abajo, que la suela sí se limpiaría, pero la media en sí no. En el caso de una persona que, por lo mismo, por accidente tiene algún tipo de miembro artificial, por ejemplo, una pierna, un pie, tampoco se purifica, lo mejor es limpiarlo. Las ruedas del auto por el contacto con el suelo, además, ¿se purifican o no? Eso también hay diferentes opiniones entre los distintos marjas, pero de forma general podemos decir que no. Bueno, y hemos terminado por esta clase de hoy. Terminamos esta clase nuevamente mandando saludos y la paz y las bendiciones al profeta Muhammad y a su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات